Moroni, mensajero de Dios, domina desde las torres del templo el Valle del Lago Salado, en Utah, Estados Unidos. A sus pies, la estatua de Brigham Young, el líder que en 1847 condujo a los mormones en su éxodo por las praderas del oeste. Este es el lugar, pronunció Young, y los mormones hicieron florecer el desierto en Salt Lake City. En esta ciudad de 172.000 habitantes vive una pequeña comunidad vasca. La casa de Gene y Mari Gaztambide es la sede del Club Vasco de Utah. Cada semana los vascos de Salt Lake City vienen a casa de los Gaztambide a ensayar los bailes de Euskal Herria. Gen Gaztambide de Arnegui, en Baja Navarra, ha sido el motor de la supervivencia de la cultura vasca en Utah. Gene y Mari Gaztambide miran con orgullo a sus hijos y nietos luchando por conservar la herencia del viejo país en los desiertos de Utah. Okay, stop, Sean. Okay, stop. Okay, and left, 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 left. Todos los vascos de Estados Unidos comienzan sus festivales con el saludo a la bandera. En Utah los vascos son sobre todo vizcaínos, aunque hay una buena representación de vascos de Iparralde. Los vascos vinieron a Utah a pastorear las ovejas de los rancheros mormones. Para los ciudadanos de Utah, como sucede en el resto del oeste, no hay españoles ni franceses. Son vascos, y eso es suficiente. Esta historia empezó hace 150 años. Desde su origen, los mormones sufrieron persecución y fueron condenados al éxodo. En 1823, en un bosque de Nueva York, el ángel Moroni se apareció a José Smith con el encargo de restaurar la verdadera Iglesia de Cristo. Los nuevos fieles mormones fueron expulsados de Nueva York, Ohio, Missouri y finalmente de Illinois, donde una turba linchó al profeta mormón José Smith. El nuevo líder de los 184 mormones restantes, Brigham Young, condujo a sus fieles en un éxodo como el de Moisés. Cruzaron las praderas del continente cuando todavía era territorio indio. Sus carretas, tiradas por bueyes y mulas, atravesaron las montañas rocosas y en el cañón del emigrante, Brigham Young tuvo una visión y pronunció las palabras: "Este es el sitio". Esta tierra prometida era un desierto entre un lago salado como el Mar Muerto, un río como el Jordán, que lo unía a un lago de agua dulce como el Mar de Galilea. En este desierto los mormones construyeron los cimientos de su nueva Jerusalén, Salt Lake City, la ciudad del lago salado. Mi bisabuelo con su familia iba con un grupo de protestantes, iban desde el este hasta hacia Oregón. Y él era carpintero, él hizo para el hermano y otros sus carros, las carretas que usaban. Y él siempre se descompuso y no sabía qué iba a hacer. Después se le fallecieron 2 de sus bueyes y no tenía cómo llevarlo muy bien. Llegaron al fuerte Bridger y fue ahí donde tenía que o ir hacia Oregón o a la izquierda al lago Salado. Y él dice: no quiero ir al lago Salado porque hay esos mormones allá, pero yo voy a ir con la familia allá, consigo trabajo, yo junto el dinero y después en la primavera
los encuentro otra vez en Oregón, dice a su hermano. Y ellos estaban llevando a la mamá con ellos y la mamá se fue con el hermano hacia Oregón. Entraron ahí en Lago Salado y pasaron por todo el pueblo. No querían tener mucho que ver con los mormones si fuera posible. Llegaron al otro lado, hicieron su sitio donde iban a descansar. Y dentro de 10 minutos, ahí viene un muchacho en un caballo, dice, tiene una olla de leche fresca. Dice, mi mamá los vio llegar y pensaba que a lo mejor les gustaría un poco de leche. Le trataron muy bien, después consiguió trabajo. Los mormones convirtieron el desierto en un jardín. Vivían en humildes cabañas como esta, una de las pocas supervivientes de los primeros días en Salt Lake City. Buscando soberanía religiosa, los mormones encontraron soledad y un paisaje que nadie quería. Los mormones eran polígamos, pero la prohibición de fumar, beber alcohol o tomar estimulantes como el café creó una comunidad austera y disciplinada que atrajo a nuevos emigrantes del oeste. Después de como 2 o 3 semanas de trabajar con el Señor, llega a la casa mi bisabuelo y dice, el jefe me invitó que fuera a la iglesia con él el domingo que viene y no quiero ir, pero ¿qué va a hacer? Es el jefe. Así que la esposa se quedó en la casa y él fue a la junta y él llegó a la casa y dice a la señora, esa es la primera vez que oigo una plática tan correcta. Yo sé que estaba bien y ellos se convirtieron en mormones y escribieron cartas a su hermano y la familia en Oregón que ya no iban a ir, que se quedaban en Lago Salado. La denominación oficial de los mormones es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se les llama mormones por el Libro de Mormón, un añadido a la Biblia escrito por el profeta Mormón, padre del enviado divino Moroni, y que este último entregó a José Smith en 1827 en unas placas doradas. Los mormones construyeron un nuevo Sion en Salt Lake City y en unos pocos años edificaron el primer gran templo. Bueno, nosotros creemos que Cristo formó su iglesia cuando estuvo en la tierra y la iglesia católica dice que fue la sucesión de eso, del original hasta hoy. Los protestantes pensaron que algo no está bien aquí, ellos protestaron si salieron con su propia iglesia. Bueno, nosotros creemos que la iglesia que formó Cristo fue perdida porque mataron a los apóstoles y todo se fue para abajo y después con José Smith la iglesia de Cristo fue restaurada en esos días como fue en los días anteriores. Nosotros, unas diferencias básicas, nosotros creemos que Dios es un ser con cuerpo de carne y huesos, que Cristo es realmente su Hijo, que Él también tiene cuerpo de carne y huesos porque Él falleció y resucitó después. Y no creemos en esta Trinidad que es una misteria, creemos que es realmente nuestro Padre Celestial que nos quiere, creemos que la familia puede ser eterna. Los mormones prosperaron e hicieron de Salt Lake City una gran ciudad. Extendieron su doctrina y bienestar económico por Utah, Idaho, Wyoming y Arizona. Crearon su propio ejército y lucharon con la Unión en la Guerra de Secesión para abolir la esclavitud. Tras años de persecución, los mormones empezaban a ser aceptados por los norteamericanos. Orgullosos de su éxito, erigieron un nuevo templo y un tabernáculo. El templo es hoy el símbolo de Salt Lake City. Este año se celebra el centenario de la Federación de Utah como Estado de la Unión. Para ingresar en los Estados Unidos, los mormones tuvieron que renunciar a la poligamia en 1890. Eso era una cosa que recibió José Smith por revelación, que tenían que hacer eso porque aparentemente había muchas mujeres que no tenían esposos. Nunca fue más de 2% de la iglesia
de la gente que practicó eso. Y cuando el país puso reglas y leyes contra eso, la iglesia en 1890 creo que era, pusieron un manifiesto que dijo que ya no se podía hacer eso. La puerta de la calle principal de Salt Lake City, con el Parlamento del Estado al fondo, es un símbolo del poder actual de los mormones. 7 de cada 10 habitantes de Utah son mormones. Son un poderoso grupo de presión político y económico en los Estados Unidos. Los principales edificios del centro corresponden al complejo mormón que dirige desde Salt Lake City los designios de 11 millones de fieles en 155 países. Esta carretera discurre por el Cañón del Emigrante. Los mormones lo han conservado en su estado original. Brigham Young condujo a los pioneros mormones por el sendero marcado en las laderas. Unas millas al norte está el Gran Lago Salado. Es el tercer lago interior más grande del mundo después del Mar Caspio y del Mar Aral. Es sin embargo un lago inhóspito y casi sin vida. Tiene una profundidad media de 2 metros y una concentración salina casi tan grande como el Mar Muerto. Tan solo un tipo de alga y las gambas de brine habitan las saladas aguas. Las gambas son un oasis de comida para miles de aves migratorias. El lago Salado es lo que queda de un gigantesco lago interior que hace millones de años cubría gran parte del oeste de los Estados Unidos. La soledad del lago precede a un paisaje estepario y desértico. Los granjeros y rancheros mormones extendieron sus colonias por estas llanuras. Los primeros vascos llegaron con el cambio de siglo a cuidar ovejas. Venían de los ranchos de hacendados vascos en Montana, Wyoming y Idaho. El padre de John Treviño fue uno de ellos. Hango presidentiero. Eta zer esaten zuen zure aita, mormonak ona zirenak euskaldunekin, euskaldunentzat, mormonak? Mormon, bueno, ahora que seguro, bihar inizkero, haixek nahi, antxe. Orduan euskaldunek ezin diz onenak arzain itxeko. Eta bakizu, herrizen bilurre askontek mendizan naizin da hunda, ontxe, pasasan denboriak. La mayor parte de los pastores de Utah eran vizcaínos. Los padres de John hicieron dinero con las ovejas y abrieron un hotel vasco en Ogden, Utah. Bai, entzat, diruan, hoxe da mendira hunezkero, baixuk, dirue gorda hoit nuzu, ez tozu gaztateko lakurik eta total arrez ez da, ez, hemen eskaldunek auruk esaten hemen. Hemen hango aldin, ize bihar doble inbizu, baina diru eit nuzu hemen. Han gatsa da, diru eitzen da gordaten bakizu. Baina hemen eit nuzu diru, baina bihar gogorra inbizu. Holantxe zaten niri beta, nizta eitxe. Bihar beti dago, gogorra bakizu. Y en efecto, una vida de duro trabajo esperaba a John Treviño en Utah y Idaho. Como su padre y como los demás vascos, se dedicó a las ovejas y con otro pastor estableció un rancho en Rupert, Idaho, en la frontera con Utah. Tras la Segunda Guerra Mundial, sucesivas crisis del ganado pusieron en jaque su negocio. El viejo oeste había cambiado para siempre.
Los jóvenes pastores vascos no se iban a hacer ricos cuidando ovejas. John nos enseña un viejo ardicarro, una caravana de ovejero, reliquia de un pasado que no volverá. Hau da, oian atzetik, zuztufia eta dana aldako ba. Eta zenbat urte bizi ziren hemen Zanat Artzaina? urte, Batzuk, bueno, nik injot hemen 11 urte, leku batetik bestera. batetik bestera. Eta zen modu bizitza hemen, ona? edo? Ondo, ibet. Egurrek ebai, eta zuen nahikue, egin horretanak, hemen da, uste. Ateko nahiku daun hartin, ondo gabitz. Ja, arno eta tabakua, ezta? Jai. Hau da maize, hemen da zletu, stresantzat. En Rupert, Idaho, había muchos pastores, pero pocas mujeres. Y las pocas que había eran hijas de mormones. John y su socio tenían que tratar con rancheros mormones y así es como conoció a su futura mujer, Helen. John y Helen se casaron, pero cada uno conservó su religión. John sale del ardicarro, que es como una cápsula del tiempo llena de recuerdos, y nos presenta a su mujer. John tiene aquí el carromato. Dinos, Helen, ¿ha sido duro estar casada con un vasco? Dicen que somos muy cabezotas, ¿es cierto? Es perfectamente normal, siempre que no lo deje suelto. Hemen euskaldunak ezkontzen ziren batez be beste euskaldunekin edo... Bueno, batzuk bai, ja, asko da, euskaldunekin diskonte. Baina zure kasuan amerikano. Amerikano, euskaldun gitxi hondi izamen da, neska gitxi. Eta gainera zeurea mormona zen, ezta? Mormona da. Bai, mormona da. Eta hori ze problema zen, zuren familien artien... Problema, einizkero problema da, beti, bagizu. Guke, seguru, nik ezat, nota hori, nire noia ara. Nik nori kulpa kamendakot. Eta zuk horrek stozu nahi, eta ni nahi modun bisimikot. Zuek zauri egin, da neuk egingot naurie. Eta lantxe txita dau. Lantxe biziga ez beti be. Han ez da erraten ezer gorririk ero ez zebez bagizu, eta nik beti trau ero edo zer hart. Bagizu, bidan indez fumau eta olako gauzak egin zindot beti ordun bai, anyhow. Oine fumau gitxi not, eran begitxi. Cuando nos casamos, no le dimos demasiada importancia a eso. Éramos demasiado jóvenes. Ahora él va a su iglesia y yo a la mía. Ni noia mormona. Ni katolikus nasta antxe. En Salt Lake City, en el centro de la ciudad, a 2 calles del templo mormón, estaba el Hotel Vasco, lugar de encuentro de todos los pastores vascos de Utah. Los mormones apreciaban a los vascos porque eran buenos trabajadores, pero como John Treviño, no consiguieron convertir al mormonismo a casi ninguno. El Hotel Vasco es hoy un edificio histórico de Salt Lake City, y es aquí donde Gene Gaztambide conoció a su mujer. Ni Ameriketa etorri nintzen Artzain, aberasteko eta gero gilea joiteko. Eta, erreza zen edo ez zen hain erreza? Ez zen hain erreza ez. Hemen lana anitzin behar da, aberasteko. Orduan jendia etortzen zen Utara hotelagatik? Orduan eskalduna anitz iten zen zolekeat. Eskualdun hotel hartara. Eta han ezagutu zenun emaztia? Bai. Hori tipikoa zen? Bueno, han bizi zen horrean eskolan zabiltzen, eta ordean bainen eskualdun handana bat, eta han ezagutu nuen.
Mari había venido de Wells, cerca de Elko, Nevada. Es vasca de segunda generación, hija de emigrantes vizcaínos. Gene y Mari se casaron. Yo me siento más vasca que americana. Americana uno puede ser, pero tiene que seguir sus raíces, de dónde son. Y hay otras herencias, como los italianos o irlandeses, o sea lo que sea, que no tienen el orgullo ese que tienen los vascos para guardar su herencia. Unas pocas calles al norte vive otro old-timer vasco de Utah. A Narciso Gondra, la pobreza le obligó a emigrar después de la Guerra Civil Española. Narciso recuerda que para emigrar a Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos le exigía saber euskera. En la soledad de las llanuras y sierras de Idaho, Narciso trabajó de pastor. Esta pierde bastante gogorra da, bakartasuna dugu ba. Lehenengo urtebi diruen ondo, gero apurka ikusten abena. Nire konturen, ne bakarrik pregunta altu, berbetan, ne urtiz. Hau, amaitxuen bida, eta atarata. Narciso aprendió el oficio de joyero y trabajó cortando diamantes en Salt Lake City. Sus jefes mormones no le presionaron para convertirse. Gitxi, mormoekin jauzenak gitxi datosa gure artera. Etorri egiten di banaka batzuk ezopide datorki mendin, baina ez da segiten. De hecho, en Salt Lake City y en todo el oeste, muy pocos vascos se han convertido al mormonismo. Al final encontramos una pareja de vascos mormones en San Francisco, California. Hunakin zirelakan uda batez, elgarrigelan juntatu ginen eta mintzatzen hasi gira. Eta galdein gintin galderak. Eta esplikatu zin, nola sartu diren hek, eta gero liburu bat bazela lehitzeko. Eta nahi bale maginin lehitu, eta baietz erran ginen. Eta liburu hura lehitu, mormon liburia lehitu ginen. Eta gero liburiain ondarriat, jinkoek erreiten du, nahi bale mazu jakin, liburu hau eia den edo ez, otoitze errantzazu, eta ukain duzu errapustia. Eta hala inginin, lehitu ginen, elgarrigilan otoitzetan jarri ginen, sen erramazte, eta ukan ginen errapustia. Eta hartan badik seur ginen, behar ginila bateiatu, mormonoko eleizak, eta hala inginin, eta geustik kontent. Quizá haya pocos mormones en el mundo, pero a pesar de todo, los vascos son de interés para la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Junto al Templo Mormón se encuentra la Biblioteca de Historia Familiar, el centro de investigación genealógica más importante del mundo. Esta biblioteca se creó para uso de los fieles mormones con el objeto de bautizar póstumamente a sus familiares fallecidos en la fe de los santos y garantizarles así la salvación eterna. Y es aquí, en Salt Lake City, donde se encuentra archivada la mejor colección genealógica sobre el País Vasco. Si cualquier vasco quiere información sobre sus antepasados, la encontrará antes en Salt Lake City que en Euskadi. Vamos hacia la sección de libros sobre España, concretamente los libros sobre el País Vasco. Aquí hay un libro, La historia de la nobleza de Bilbao. Aquí están archivados desde métodos para aprender euskera a todos los libros publicados sobre padrones e historia del País Vasco. 1800 a 1836. Este otro, colección documental de los archivos municipales de Gerrikaitz. Los mormones actualizan cada año su colección bibliográfica sobre Euskal Herria. Este centro genealógico es usado regularmente por historiadores e investigadores de Euskadi y del programa de estudios vascos en Reno, Nevada.
La Sociedad Genealógica tiene mejor información sobre el País Vasco en el lado de España. El origen de todos los apellidos vascos. Tenemos un gran catálogo que hemos organizado en función de la provincia y el municipio. A partir de esos datos se organizó el archivo. Este catálogo facilitará la investigación una vez que el interesado haya localizado el lugar de origen de sus antepasados. Marvin Cliff nos muestra la sección de microfilms. A principios de los años 80, los mormones microfilmaron todas las partidas de nacimiento y defunción disponibles en el País Vasco. La Sociedad Genealógica de Utah consiguió el permiso de los archivos eclesiásticos vascos a cambio de ordenar y microfilmar toda la información en euskera y castellano y facilitar copia a los obispados. En cada microfilm figura el territorio, localidad, origen del documento y la fecha y nombre del autor de la filmación. Pero, ¿cuál es la finalidad de este costosísimo y preciso trabajo? Los vascos, con nuestros orígenes perdidos, debemos pertenecer, según los mormones, a algún linaje de Abraham. El Libro de Mormón afirma que los indios americanos son las tribus perdidas de Israel y que Cristo resucitó en Palestina y en América. Hay países que se niegan a facilitar la información a los mormones. Algunos países no entienden nuestra petición o tienen otros motivos para no permitirnos disponer de sus archivos, con lo cual no podemos realizar dicho trabajo. Por supuesto, toda la información está disponible para quien la desee, aunque todavía no toda está informatizada. La otra razón de ser del archivo es que los fieles puedan investigar a sus antepasados familiares. El Libro de Mormón dice que todos, vivos y muertos, han de bautizarse para alcanzar la salvación eterna. Paperra sarri elizai, izena eta sortzeko data, eta hiltzeko data, eta jendekia badi mauz ordean permissiona bauzu eiteko, haizu, eta izena sartzen duzu, eta gero tempoliat joaiten zira, eta bateiotzen zira jende jaren izenian, nahi bali maute. Sinestia badu, baute auta ono, haizu hilta, bersalerdian dira, espiritua dira, baina baute auta, nahi badi maute, eliza juntan sartu, bersaldean eiten aldira, baina gorputzez behar da bateiatu. Lo importante del caso es que la información sobre Euskadi está disponible en el ordenador. Voy a intentar buscar los ancestros de mi familia, que antiguamente se escribía con V y con C, Vizcarra, y lo vamos a encontrar ahora mismo. Vamos a buscar un nombre, uno al azar, por ejemplo, Juan Domingo, un nombre Chomi, Juan Domingo. Bueno, se ve que al menos hay antepasados del año 1645 por lo menos. ¿De qué hecho, Vizcaya? Según dicen los vascos de Utah, hasta los santos de Euskal Herria, San Ignacio y Francisco de Xavier han sido bautizados al mormonismo. Por eso algunas parroquias de Iparralde se han negado a facilitar más información a los mormones. Si Dios es justo, todos debemos tener la misma oportunidad de lograr lo que sea en el mundo venidero, ¿no? Y si una gente nace y nunca conoce a Cristo, nunca tiene la oportunidad de juntarse con la iglesia de Cristo, nosotros hacemos esos bautismos en los templos por la gente que ha muerto. ¿Y cómo lo hacen? ¿Traen nombres?
Es por eso que una de las razones que tenemos mucho interés en la obra genealógica, porque así tenemos los nombres, las fechas de nacimiento y todo de la gente, y llevamos esos nombres allá y al hacerlos ya lo marcamos hecho. Y así regresamos al principio de nuestra historia. Los vascos de Utah tratando de conservar la herencia de Euskal Herria en el país de Moroni. En casa de los Gaztambide se reúnen los hijos y nietos de los primeros pastores. Para enseñar a los demás, a los jóvenes, de qué vuestra herencia. Y para que no se olviden y que aprendan su herencia de dónde viene. Parece que es como una cosa sana, ¿no? Esto de los clubes vascos. Es una cosa sana y además lo tienen la juventud fuera de las drogas y fuera de las cosas que no debían de hacer, entre los bailes y las cosas que nosotros tenemos. Los tienen ocupados. The dance is ready to go. Let's get the 50-50 people up here and we'll draw that 50-50 to see who wins this next 50-50. I do have another bottomless mug here I'll auction off. It's a great job, Kingston Jazz Band. Then at 8:30. Para los mormones, las fiestas de fin de semana están prácticamente prohibidas. No pueden ni beber ni fumar y el domingo se dedica enteramente a orar al Señor. A pesar de los mormones, los picnics abundan en Salt Lake City. Los danzaris del Club Vasco son invitados a actuar en las fiestas de gentes de otras confesiones. Mormoietiez, horrek euren atiez ez dakizio, baina ez dizizien hain txarrak. Nik neure auzoak mormoieteko alde bizitan. Baina jente ona izen da, niretzako ona izen da. Baina badakizu biharretan horretan lekuetan, izen da diskriminazioa, euretiz lehengo. Baina gogorra inizkero, eta nik mir izaten otzuen, egin gogor, da ikesi eure baino gehiago tekusue eurren, zeugon guzari eurrera. Da gogor etxen nahi joan, ez itxi horrerik gehiago etxen. Quizá la razón que haya hecho que los vascos no se conviertan al mormonismo es su afición a las fiestas. Como dice Mari Gaztambide, el éxito de los clubes vascos en Estados Unidos es que además de tradición y raíces, proveen a los jóvenes de un ambiente social menos hipócrita y puritano que el general de los norteamericanos. Los vascos, padres, hijos y nietos, beben socialmente en sus fiestas sin que nadie se escandalice por ello. Sin ir más lejos, la zaguidanza es uno de los bailes preferidos del Club de Utah. Parece como si el mormonismo y la cultura vasca fueran como el agua y el aceite, imposibles de mezclar. Creo que ellos no están tan involucrados en la cultura vasca como pudieron estarlo en su momento. Pero creo que tampoco la perderán del todo, porque el vínculo es muy fuerte. Al fin y al cabo son vascos. Y eso en el fondo no se olvida nunca. Los fieles mormones no fuman ni beben porque lo consideran un pecado. Quizás no un pecado grave, pero de hecho son costumbres consideradas pecaminosas. Por esa razón no son muy dados a las fiestas o a las celebraciones. Y eso resulta un poco... Es un contrasentido, ¿no? Porque a los vascos les gusta... Sí, es un contrasentido. A los vascos les gusta disfrutar con los pequeños placeres. Es parte de su cultura. Ene bihotza beti eskualduna izan da. Gure ene aitatxi amatxi, ama eta aita, belmierrak denak eskualduna tira. Eta mormon elizak jakusten du, junta horik azkar dira. Eta hortako aigira betiko izaiteko elgarrekin. Nik espeantxa baut, ene aitatxi eta amatxi berriz ikustia, eta dena elgarretara biltzea, baina familia gira. Eta sinestia haundia baut, familia betiko dela. Eta eskualdun aniz, eta hala sorti aniz, eta iziar plazer haundia haut, eskualdun izaitia.
El Club Vasco de Utah celebra su picnic anual en junio. El futuro de la herencia vasca está ahora en manos de los vascoamericanos de tercera generación. Soy Phil Archibeck y esta es mi esposa Susan. Es una buena pregunta, especialmente para mí, porque yo soy vasco de cuarta generación. Mi padre ni siquiera viene a estas fiestas. Su padre perdió las tradiciones vascas, su propia cultura. Fue él quien cortó los lazos. Yo decidí reintegrar a mi familia en la cultura vasca. Todos los años asistimos a estos festivales para que mis hijos aprendan quiénes son los vascos. Cuando me ofrecieron estar en el grupo de danzas, no me lo pensé dos veces. Me gusta esta gente. Las terceras y cuartas generaciones tenemos la responsabilidad de mantener vivas estas tradiciones. Y es lo que intentamos hacer los que estamos en este grupo. Intentamos mantener viva la cultura. Enseñamos los bailes. Enseñamos cosas que provienen de nuestro país de origen. Aunque no es la norma, algunos mormones casados con vascos se han convertido al catolicismo y han entregado su corazón a Euskal Herria. Bueno, originariamente en mi familia son todos mormones. Yo fui educada en el culto mormón, pero cuando conocí a Phil y contactamos con el grupo vasco, aprendí muchas cosas sobre la Iglesia Católica, sobre la familia. Asistimos a unas clases y aprendimos mucho sobre el culto católico. Toda nuestra familia fue bautizada en la Iglesia Católica. ¿Esto ocurrió hace 2 años? Sí, hace 2 años. Muchos mormones consideran pecadores a los católicos. Muchos de ellos creen que son, pecadores, mala gente. Y eso es realmente duro. Cuando yo tomé aquella decisión tan personal, algunos de mis parientes dejaron de hablarme. Eso fue triste, pero en fin, ahora soy más feliz que nunca. Estos niños norteamericanos son el presente y el futuro de Euskadi en América. Los viejos emigrantes a lo suyo, a los chorizos, que tienen mucho éxito y financian las arcas del club. Ematen du euskaldunak eta mormoiak ez dira nahasten asko. Eta hori zatik ez dago... Euskaldunak ardago guztakoa. Ardago iratia. Da mormonak ez da ardara iraten ez fumau ez. Asi da diferentia. Eta ez dago euskaldunik ardago edan barik eta fumau barik, ez da? Neutaketenik ez. El Club Vasco ha creado una sección gastronómica dedicada a las recetas de Euskadi. Eso es un pan vasco, ¿no? Sí, es pan de pastor. ¿Cómo lo preparas? Lo hago en un horno tradicional. Puede cocinarse fuera, pero yo lo hago dentro. Este contiene también harina de trigo. Mantienes una tradición que estaba casi perdida, ¿no? Sí, es lo que intento hacer. Mi madre me enseñó esta receta y Javier, él también lo prepara. Nosotros formamos un club, un grupo de gente que nos reuníamos para cocinar y cenar. Nos reuníamos cada 2 meses. Bueno, teníamos recetas, pero estaban en euskera, así que buscamos a alguien en el club que pudiera traducírnoslas. Tenemos una serie de cintas únicamente de gastronomía y estamos tratando de descifrarlas. Muchos de nosotros tenemos montones de libros de cocina de Euskal Herria. En los últimos tiempos, las recetas han mejorado con los libros y vídeos de Pedro Subijana y Carlos Arguiñano. La cocina y los bailes sobreviven, pero el euskera desaparecerá en pocos años. A los vascoamericanos les duele que no se les considere vascos por no hablar euskera. Algunas personas de las que provienen del País Vasco suelen decir que si has nacido en Estados Unidos eres norteamericano y no vasco.
Yo no opino de esa manera. Y creo que todos mis hermanos y hermanas sienten lo mismo que yo. Nosotros nos sentimos muy vascos. Y lo que hacemos es fomentar la cultura vasca aquí en Estados Unidos. Nos esforzamos en mantener viva la cultura vasca aunque no estemos en el País Vasco. Gure aitet amakim beti agiren eskuari minsitzen etxian. Meinen wai animastia Amerikan wada et eskira eskuari minsitzen gehiago. Ene haurrak, gure haurrak ez dira minsitzen eskuara. Hemengo jutako eskualduna bihotza handia eta gira gure familiekin eskira biziki, baina beti oiten gira bat hemen gaur bezala pikinika, gure familia jiten tira bat oiteko, eta dantzatzen eta fiesteetan. Euskalduntasuna mantenduko da, Ni pentsetan dut. Ja, honek umiek segitzen badagoela, da hone Euskadiko gobernu belaguntzen apurtxu bet, eta boizen, por ejemplo, da ara eskolak emoten da, zudeko eskolak, eta ni pentsetan dutengo dela. Guk hemen euskara gehiago egin duan baino. Nik hemen Gerniken badek zudan erdera egiten zen, baina guretzien euskara egiten gendun, haitxitxe dalat ez dala, haitxitxe ez da eskure jengurik kasurik ez pegonitzen euskara. Los vascos de Utah han hecho un gran esfuerzo por mantener la herencia vasca en el oeste, pero ya no hay pastores ni emigrantes, ni savia nueva que vigorice la comunidad. La estirpe de Aitor languidece en los valles y desiertos de Utah. Los vascos de Estados Unidos tienen puestas sus esperanzas en el intercambio con vascos de la Euskal Herria moderna de hoy. La supervivencia de la cultura de los vascos en América está en nuestras manos. Sin nuestra ayuda, esta música y estos bailes serán el eco de un pasado perdido, un recuerdo polvoriento en los archivos de la historia. En los pueblos como Rupert, Idaho, los vascos son ya una leyenda, pero para John Treviño, sus hijos y sus nietos son el futuro de Euskadi en América. Euskaraz. Kultura bai, ez da? Bueno, eurek bizkainuk dizela pentsatzen no. Baixu. Eni hartitxe bizkainu ero. Holan, pentsaute dauz. Hemen gauza asko juitna ba bizkainu parti bazaz. Orduan zau bizkainu zauz. Eta atxizatzen hemen. Baina hori da total txarra da, baixi.